¿Qué tal, chicas? ¿Cómo vamos? Vamos a poner un poquito de musiquita, toda suavecita por aquí. Y vamos a quitarle, vamos a quitarle la tontería a mucha gente. ¿Por qué lo digo? A ver, es que la costumbre de, ¿cómo le hacemos? Para no ofender, pero hay que hablar. Hay que hablar porque verdaderamente ya uno se cansa. Yo no sé si tú te cansarás, yo me canso. Yo me canso de que se estén creyendo tan santos, tan puros, tan de todo. Eh, la cosa es que se ha creído y nos han hecho creer a todos, o todos nos han hecho creer a pocos, que la santidad es el que se congrega. Solo en ese hay santidad. Y solo a ese le habla el Eterno. Entonces estamos con los ojos puestos en aquellas personas que no se congregan, pero que tienen un conocimiento. Entonces a estas personas que tienen ese conocimiento, pero que no se congregan, las juzgamos. Eh, yo recuerdo que en muchas épocas a mí me restregaban en mi cara que, que había que congregarse y si no, pues ahí no había ¿cómo se llama esto? No había ninguna relación. Podía venir, digamos que la muerte y te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Y así hemos sido por la vida. Hemos buscado lastimar mucha gente, aún hasta los mismos de la congregación. Fíjense que es muy, muy tremendo porque nosotros creemos que solo el que enseña la palabra, el que viene a la congregación y se para en el lugar santo y habla, ese solo tiene el Espíritu Divino. ¿Cuántas personas nos quedamos sentadas en esas sillas? Y no había una esperanza de hablar nosotros de la palabra porque para esas personas no somos valerosas. ¿Valiosas en qué sentido? En la área espiritual. Tienes que tener muchos años, tienes que tener muchas experiencias. Tus testimonios mejor que no los cuentes, porque cuando cuentas tu testimonio, eso se viene en contra tuya. Eso lo usan ellos en contra tuya. Y después, porque en mí ha sucedido, en mí ha sucedido. Cuando yo cuento mis testimonios, entonces luego eso se viene en mi contra. Casi toda palabra que yo digo, esa es un arma con la cual después me clavan el puñal. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que hoy es el día que nosotros nos miremos que el Eterno actúa muy diferente a lo que tú has estudiado en la palabra. Porque la cosa es que fíjense en ustedes, la cosa es que vienen y te mandan la cita. A ella no les importa, a ella no les importa qué significa esa cita bíblica que mandaron. Lo único que ellas mandan ahí es el veneno que hay dentro de ellas. Entonces mandan estas citas para ofenderte y para lastimarte. Entonces, claro, buscan aquellas palabras que por una razón u otra el, 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 el profeta o el apóstol estaba dando al pueblo. Pero no les importa el por qué, ni en qué momento, ni por qué estaba esa palabra ahí. Estaba yo viendo un estudio que estábamos haciendo en estos últimos tiempos y vemos cómo Pablo le dice
a la congregación. Mire, que las mujeres no se rapen la cabeza para que no sean vergonzosas, ¿verdad? Entonces les enseñan a estas mujeres a no cortarse en el cabello porque eso es una deshonra delante del Eterno, ¿verdad? Y estaba yo mirando en ese estudio y resulta que estas mujeres que les dice Pablo que no se rapen la cabeza, mas si la tienen rapada, pues que se coloquen un manto, ¿verdad? Es así. Entonces yo estaba mirando esa parte y yo pensaba, pero bueno, aquí hay una contradicción, porque esas son las palabras de las que la gente usa, todas las del Pablo, son las que han usado para enviarme a mí, esas que ven bien fuerte. Y yo digo, qué tristeza que ellas no tienen ni siquiera la imaginación, porque ya no hay espíritu divino que les dé esa palabra. Es una imaginación que está tapada totalmente. Entonces, cuando yo me pongo a mirar esto, resulta que en los tiempos pasados, en los tiempos de Egipto, allá en Egipto, a las mujeres, los judíos, o sea, en aquellos tiempos, de todo de las tribus de Israel, veían que a estas mujeres que se rapaban la cabeza, las llamaban vírgenes puras. Y resulta que a estas mujeres, y por eso les digo que en Egipto, porque recordemos que todas las mujeres de Egipto eran con las cabezas rapadas. Unas, pues dicen que era por los piojos, ¿verdad? Pero las que bailaban en los antros que habían en ese tiempo, porque siempre había antros para las mujeres prostituirse, a estas mujeres les llamaban las vírgenes. Y era la diferencia lo que las marcaba ella entre las hijas hebreas del Eterno, la raza hebrea, con estas mujeres vírgenes que eran prostitutas. Ese era su nombre. Cuando un hombre llegaba a dormir con estas mujeres, entonces pedían una virgen de esas pura. Ellas tenían su cabeza rapada. Pero cuando el tiempo va pasando, enseña que muchas de estas mujeres, no de las que quedaban en Egipto, sino como esto va de tradición en tradición, entonces se convirtieron a la palabra. Y es entonces cuando Pablo les dice que se tapen la cabeza. Las que están rapadas, que se tapen la cabeza, para que no las confundan y sigan creyendo que ellas eran las vírgenes prostitutas, ¿verdad? Y a las que tenían el cabello largo les decían, no se lo corten, porque qué tal que las vean con el cabello corto y entonces las hagan avergonzar, pensando que ustedes también pertenecían a esas vírgenes puras de la prostitución. Entonces, no es una ley. No es que la ley decía que se tenían que cortar o dejar el cabello largo, no. Cuando nosotros vemos todo esto, por eso es que vemos estas pobres mujeres que para ellas marcar la diferencia entre que son santas y puritanas, tienen su cabellita bien lavada y su pelo bien largo y entonces esto marca la diferencia. Se los digo porque a mí una líder de una congregación de esas me decía, es que porque así con estos vestidos largos y este pelo largo, eso nos hace marcar la diferencia. Y yo creo, mis amados, que la diferencia la marca Yeshua, cuando marca tu corazón. Y cuando tú entras a tener esa intimidad con Él. Entonces, como estas son las palabras crueles que las que cogen, porque ellas no tienen ni idea ni por qué está en esa palabra ahí, pero ellas la mandan, y porque con esto yo te voy a dar juguete, lo primero que dice. Entonces, claro, yo me pongo a mirar que estas personas se creen que ellas tienen toda la santidad y que el Espíritu Divino habla por medio de ellas. Son ellas las que están escogidas por el Eterno. Nosotros, los que aún andamos
en este mundo de maldad y de pecado, somos mundanos, entonces el Señor nos da la palabra. Encontramos que el Eterno no busca mujeres de pelo largo, ni de vestidos largos, ni que se mantengan metidas en una congregación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque esas son las que se creen que son son santas. Ellas no pecan, para nada. Ellas no pecan, ellas son puras, ellas son esta santidad derramada del Eterno en ellas. Entonces, por medio de ellas, el Eterno sí habla. Pero por una pecadora como yo y como cualquier otra, no habla el Eterno. Es imposible que el Eterno busque una mujer mundana como yo, que no se congrega, que no es santa, que vive en un mundo de pecado, porque este mundo es de pecado. Esta carne vive en un mundo y este mundo es de pecado y esta carne vive todo el tiempo en una lucha continua. Aquellas mujeres, las que mandan las cartitas para mí, ellas no tienen luchas, ellas ya lo vencieron todo. Pues es lo que ellas me hacen ver a mí, ¿verdad? Y viendo yo esa parte, vamos a mirar aquí a un hombre que el Señor usó, así como yo, pecador, con una boca inmunda, vivía en el mundo este man. Dice la palabra en Isaías 6, dice, en el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado vi yo, ¿quién está diciendo? Escuchen muy bien, escúchenlo para que se les grabe en la cabeza. Y vi yo al Señor sentado sobre un monte alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de la vía serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubría su rostro, con dos cubría sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto lo estaba escuchando un hombre como yo, que vive en esta tierra. Dice, y en uno de los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es impresionante. Es impresionante esta palabra como es de clara. Dice, entonces dije, ¡ay de mí! Que yo soy muerto. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo y de pueblo, siendo hombre inmundo, de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. O sea que allá vivían como vivo yo. Ellos, estos que no son mundanos, son los que viven allá en Marte, por allá, estos santas, estas mujeres santas y puras viven por allá. Este varón vivía en un lugar como yo, así en medio de la inmundicia, en medio de gente inmunda, porque yo también soy inmunda. Es que yo no entiendo, yo no he podido entender hasta dónde llega la gente a compararse, que son santos como Yeshua. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Él no hace acepción de personas. Date cuenta que eres tú
Eres tú la que señalas. Eres tú la que condenas. Eres tú la que siempre está mandando el infierno. Yeshua no es así. Mi Redentor no es así. Por eso su palabra dice que Él vino a buscar a los perdidos. Yo no sé a ti dónde te encontró. No sé. A mí me encontró en un basurero de inmundicia. Yo pienso que como tú eres así, de esa santidad única, estarías guardadita debajo de la cama en un cofrecito, para que nada inmundo te tocara. Y de ahí te sacó el Eterno y te puso en el altar. Y ahí andas y vuelas, no te juntas con gente inmunda como yo. Y es ahí donde yo pienso, ¿por qué el Eterno se le presentó a este hombre inmundo de boca inmunda? Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. A ver, ¿sería que se quemaba? ¿Sería que siendo un ángel que es espíritu, se quemaba? No sé, pero yo pienso que ni el ángel tenía la autoridad para tomar este carbón encendido, el que iba a poner en la boca de esta persona inmunda. ¿Ves? ¿Ves hasta dónde llega tu religiosidad y tu santidad? Y te molesta que te digan que sos religiosa. Te molesta. Y dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toca tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, tengo que estar en una congregación, tengo que estar con mi pelo largo, tengo que estar, no me puedo teñir mi cabello, no me maquillo, porque el Espíritu Divino no me pone su carbón, porque entonces yo tengo pecado desde la cabeza hasta los pies y no te habla sino a ti, solitamente a ti. Esto es la santidad que tú te has puesto. No te la ha puesto el Eterno, te la pusiste tú, porque te hiciste más santa que Él. Fíjate que el carbón encendido no lo cogió con la mano. ¿Por qué? Ahora me vas a decir, pero claro, era que le quemaba. ¿Y acaso en la boca de Isaías no le iba a quemar? ¿Acaso al ponerlo en la boca de Isaías no iba a quemar igual? No, 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 dejemos tanta tontería y tanta pendejada de estar condenando a los demás, de estarle mandando esas citicas bíblicas. Apréndetelas, estúdialas primero, escudriña y mira qué quiere decir. Y luego la empiezas a enviar. Es que solamente que porque está ahí, pero tú no sabes ni por qué, porque no quieres buscar, no quieres encontrar. Y esto lo leyeron una vez en una congregación que se lo había puesto a esta mujer, que el Señor le había dado esta visión y que le había hablado de ese tema, pero ella como que no entendió. O sea, lo que el Señor le quería decir era que inmunda estaba, pero que para él no había ningún problema. Pero claro, como no dio cabida, es que ese es el problema. Cuando el Señor nos ama por medio de la palabra y nosotros no damos cabida para que Él empiece a tratar con nosotros, nos quedamos así. Ella pensó que era de pura santidad, que el Señor le había mandado eso, pero el Señor aquí le estaba diciendo era que era una persona inmunda como cualquiera de los que estábamos ahí. Date cuenta, ella lo dio con ese orgullo y ese pinche que el carbón, que el Espíritu Santo había venido, que no sé qué. La estaba exhortando, pero ella se creyó santa, se creyó digna de esto, para después chutarme la pelota a mí. Ese es el problema, que cuando nosotros tenemos ese ego y ese orgullo tan alto, no dejamos siquiera que el Eterno venga y empiece a tratar con nuestra convicción. ¿Y cuál es la convicción?
esa, el ego, y el ego no te deja, no deja que la misma palabra te exhorte. ¿Y quién es la palabra? Yeshua. Pero más sin embargo, creemos que todo está bien. Porque lo vemos aquí bonito, lo vemos muy bonito, pero es que como lo leemos de carrera, no sabemos ni quién es, ni para quién era el carbón, no sabemos ni quién es qué significa el carbón, no sabemos por qué el ángel lo coge con la tenaza, no tenemos ni idea qué significa la tenaza, o sea, no tenemos idea de nada. Pero sí tenemos idea de cómo condenar al otro, juzgar al otro, vivir carrereando al otro con las citas bíblicas. Eso sí sabemos. Por eso es que no te aprendes la palabra, pues que no escudriñas la palabra, porque estás siempre buscando cómo condenar a los demás. Pero aquí había palabra para ti y para muchos. Para muchos hay palabra aquí. Solo que tenemos que dejar que la palabra nos exhorte. ¿Y quién es la palabra? Yeshua. Tenía deseos de exhortarte, deseos de decirte quién eras. Pero tú, con tu santidad y tu carita lavadita, ya eras santa. Ya sos santa, entonces no necesitas que el Eterno te exhorte, porque ya tú eres igual que Él. Te bendigo.